Teleimpacto, lo que necesitas saber. Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Hoy es lunes, arrancamos la semana después de muchas lluvias. Anoche cayó un aguacero y me dicen que en Santiago inundaciones. Cayó aquí, pero por allá, por la provincia de Duarte, toda esa zona por ahí, cayó un aguacero. Me dio una mojada ayer, por cierto. Sí, fuerte, ¿no? Sí, porque entonces tenía el vehículo en un punto equidistante y en lo que volvimos al vehículo, caray. ¿Para qué fue eso? Entonces dejé el paraguas dentro del vehículo aquí. Una mojada y su madre. En Santiago me dicen que hubo inundaciones. Y entonces esa agua hacía falta por ahí. Sí, bueno, los candidatos se mojaron. Vi a Luis Abinader con una sombrilla, pero a Danilo, el presidente Medina, aspirante de nuevo al cargo por el PLD y muchos aliados, pues a él lo vimos que nada más se le veía la cara, hasta los lentes tenían agua. Sí. O sea, se tenía una capa y entonces... impermeable, pero y tapada y con una capucha arriba, pero un aguacero y su madre, eso lo vi yo. Eso no es cuento de camino. Y bajo ese aguacero, el presidente Medina hizo su recorrido ayer por... ¿cómo se llama esto? Por San Francisco, pero comenzó aquí adelante. Cotuí. Y Pimentel, Castillo, todos esos sitios. Eso fue Arenoso. En Arenoso fue que arrancó. Y ahí fue que comenzó el agua. Pero pasaron 2 horas y pico y todavía estaba lloviendo. Pero la lluvia no dañó la fiesta. No. Dañó la caravana. Se dio una mojada a la gente con entusiasmo. Una cosa tremenda, la gente tirada a la calle mojándose por la gente canera. Sí. Y quería que la vieran. Entonces, aprovechando o quizás, o sin el quizás, empujado por esa situación de que la gente se estaba mojando en la calle, el presidente que llegó dentro de su vehículo, pero, presidente candidato, llegó dentro de su vehículo, pero después entonces tuvo que ponerse la capa y sacar la cabeza y hacer el recorrido bajo la lluvia. Pero un aguacero, Danilo, eso no es cuento camino. Bueno, lo impresionante es que según tú me lo cuentas y yo vi imágenes, yo lo viví me impresionó que la gente siguiera avanzando pese a la lluvia. Siguieron y entonces vi un accidente, no sé, decían que alguien de la avanzada le habían chocado una pierna y mucha gente en una policlínica. Que a propósito hubo muchos accidentes este fin de semana. Hubo muchos accidentes, sí, pero en lo que tiene que ver con la caravana, bueno, vi ese. Después ya de regreso de San Francisco para acá, entonces había una patana atravesada en la autopista que produjo un tapón de más de media hora. Por la patana llevaba aparentemente una pieza grande y se cayó. Suerte que no le cayó a nadie en la cabeza. Y entonces tuvieron que buscar una grúa grande también para poder levantar eso. Y esa patana atravesada a medio de la carretera, de la autopista, eso dificultó mucho el tránsito. Más adelante había otro accidente. Eso fue producto de la lluvia, porque también la gente, aunque esté lloviendo, corre demasiado. Sí. Yo veía que pasaban por el autobús que yo andaba, pasaron al lado muchísima gente bandeado. Y además, en el tema de las caravanas, no todo el mundo tiene la responsabilidad al volante. Lo primero es que corren demasiado y lo segundo es que se le tiran encima. Todo el mundo quiere ir adelante. Vi un jipetón grande, un Jeep grande, pintado de blanco del PRD, que parece que iba franqueando una jipeta negra. No sé quién iba ahí, si Miguel Vargas o si su esposa, que a veces cuando él no va, ella lo acompaña. Ha estado muy activa la doña. Y entonces vi que esa jipeta, bueno, la gente de seguridad braviando, tirando los vehículos
tirando los vehículos al lado, oye, pero una forma totalmente inadecuada, eso lo vi yo, gente de la seguridad, digo, pero ven acá. Así no debe ser. Pero ven acá, así no puede ser. Y entonces tuve de todo en esas cosas, y muy lamentablemente, pero en definitiva, bueno, sí gustó el entusiasmo de la gente, que cuando pasa una caravana, yo no sé si eso lo hacen con las otras, pero en sentido general, mojada y disfrutando en el aguacero y el carnaval político. Es que mucho de carnaval ahí. Mira, no sabía que nuestro invitado no iba a fallar si no hubiésemos nosotros traído los resultados de la encuesta Gallup hoy. Claro, que 63 a 29. Sí, y que pese a lo que digan los PRDMistas hoy, durante mucho tiempo ellos acreditaron esa medición. No, ellos acreditaron esa encuestadora, y estaban de acuerdo con ella. Entonces ahora el asunto es que todas las encuestas coinciden en la misma dirección. Marcan una tendencia definitiva. O sea, marcan una tendencia por ligeras diferencias, qué sé yo, pero entre una encuesta y otra, pero todas. La Gallup era la que en un momento dado estaba marcando en otra dirección. Y ahora, fíjate cómo se ha estado queriendo desacreditar esa encuesta, los resultados. Inclusive se dice que a través de la cuenta de Twitter que el PLD había filtrado. Lo mismo que habían hecho, si tú lo ves en otras campañas, cuando ellos recibían la buena noticia, claro, ellos filtraban los resultados. Pero lo que yo vi malo en esto fue hacer una rueda de prensa, convocar una rueda de prensa para desacreditar una encuesta que todavía los resultados no se habían publicado oficialmente. Yo creo que el equipo ha estado muy desacertado. Porque hoy es cuando se publica oficialmente en la edición de hoy, del periódico Hoy, de la edición de este día. Y entonces, ¿por qué se hace una rueda de prensa antes para desacreditar lo que todavía oficialmente no se consigue? No se conoce, perdón. Para mí el equipo de campaña de Abinader ha estado muy desacertado, y uno de los factores que lo tiene en la condición de postración en que se encuentra es que han sido muy incoherentes en todo el esquema de campaña que debe seguir. Fíjate, la encuesta Gallup marca tendencias que realmente sí. Yo supongo que ellos estarán muy preocupados, y que de ser cierta indica que la candidatura de Abinader colapsó. Por ejemplo, fíjate, hay un dato de los seguidores. Eso fue lo que dijo Héctor Guzmán aquí cuando vino, que recién llegaba. Debemos invitarlo de nuevo. Quien recién llegaba al PRD dice, mira, eso colapsó, porque a mí me mandaron a contratar a JJ Rendón. Y resulta que después al final no se logró. Pero ese señor, que es autor de muchísimas travesuras, entonces a él lo mandaron a contratar, y él le había dicho en principio, no fue él, a él lo mandaron a contratar y no lo contrató, fue otro de los asesores. Él le dijo a Abinader que él tenía que resolver antes, creo que era antes de diciembre, resolver el tema de las candidaturas internas, y que además también tenía que repuntar, pasar de un 40 y tanto %. Entonces, ni una cosa ni la otra se lograron. Incluso según la serie histórica que presenta Gallup, solamente en abril Abinader tuvo bien 35 y algo %, fue en abril del año pasado. Después de eso ha estado en picada hasta llegar a este 29 que acusa hoy. En cambio, la de Danilo Medina, que en abril del año pasado estaba en 51, ha estado en ascenso. Ha sido al revés el asunto. Y hay un dato interesante que para la causa de los PLDistas, es que de los seguidores de Abinader, de la gente que dice que van a votar por Abinader, solamente un 15% entiende que Abinader va a ganar. El resto dice, yo voy a votar, pero sabiendo que va a perder las elecciones. Entonces, hay un número alto que dice que el 63%, el mismo que se le da al candidato Medina, dice que se ha empleado recursos del Estado en la campaña. No sé por qué, porque si la mayoría resalta que el candidato es tal, entonces ¿por qué? O sea, generalmente el que
simpatiza por un proyecto, trata de proteger la imagen de ese proyecto, del candidato. Bueno, No pero sé. eso sí, hay el otro dato interesante, Luis, es de la percepción. 80% dice que las elecciones se resuelven en primera vuelta. Claro, y que gana Danilo Entonces Medina. fíjate que ellos estuvieron ahí como parte de los errores que tú has estado planteando. Ellos estuvieron vendiendo la idea de que se iba a resolver todo en una segunda vuelta. Estuvieron apostando a una segunda vuelta. Entonces, lo cual para mucha gente era una muestra de debilidad. Si tú estás apostando a una segunda vuelta es porque sabes que no vas a ganar la primera. Y generalmente el que gana la primera, generalmente se impone también en la segunda, porque a la gente no le gusta perder, no le gusta apostar al perdedor, y todo lo contrario, le gusta irse en la dirección de por donde sopla la brisa. Salvo que hubiese una tercera fuerza que pudiera inclinar, entonces dar su respaldo e inclinar la balanza, pero esa tercera fuerza no aparece. Si tú te pones a ver todos los demás partidos, todos los que estuvieron participando en un supuesto debate en estos días que dijo Atuey que no se trataba que fue un bla bla bla, que no fue tal debate sino un bla bla bla, incluyéndolo a él, le decía a él, que fue un acto de mucha responsabilidad de parte de él. No solamente incluirse, sino decir lo que era que había pasado allí. Así es. Realmente tú juntas todos los demás fuera de Danilo y de Abinader y no juntan un 10%. Entonces, si el porcentaje en beneficio del candidato que está puntero está tan alto, ¿cómo de dónde tú vas a sacar esa diferencia para entonces tú construir esa mayoría para ganar las elecciones? Que dicho sea de paso, Atuey también, que ha sido muy responsable en eso, dice que la gran responsabilidad descansa sobre sectores de oposición, incluyendo a Abinader, que lo mantuvieron esperando. Durante 7 meses. Sí, que vamos y que no vamos, y que esto, y al final no hicieron ningún esfuerzo que para... fue un gran error, porque por lo menos Claro. la experiencia política de Atuey pudiera estar políticamente no tan activo, y pudieran algunos decir hasta un poco desgastado. Cualquier término tú le puedes decir, pero sin embargo sigue manteniendo Atuey es un político de estirpe, su peso específico, Sí. y él no ganará, pero puede poner a perder a otro. Claro que sí. Además tiene una experiencia que se puede acumular o se puede aprovechar, cualquier organización política la puede aprovechar. Solamente con el nombre de él respaldando un proyecto es para que pueda cambiar o diferenciar las cosas en muchos aspectos. Y ellos, la gente del PRM, desdeñaron el respaldo, que era prácticamente a cambio de nada. Ahí lo que se estuvo barajando fue la posibilidad de una diputación para Luis Miguel, el hijo del licenciado de Camps, y 2 regidurías. Más de eso tiene, o sea, no tiene diputación, pero más de 2 regidurías tiene el partido de Atuey actualmente. Entonces, pero el nombre de él, el prestigio de él, el hecho de que es la figura emblemática del PRDismo, que simboliza el PRDismo, aun cuando él no esté en el PRD directamente, pero mucha de la gente que está allá adentro, como Amadeo Lorenzo, como Rafa Gamundi, se sienten ser PRDistas en esencia. Entonces, fue un error no llegar a algún tipo de acuerdo, sobre todo que Luis Abinader tampoco llegó a acuerdo con Menú, ni llegó a acuerdo con Guillermo Moreno, ni con otras fuerzas que se suponía, o fuerzas no, grupos pequeños, formaciones que tienen políticas, que fueron desprendimiento de otros litorales, porque entonces, a diferencia de lo que, o a la inversa de lo que se estuvo dando con el Partido de la Liberación Dominicana y el candidato Danilo Medina, que aun cuando salieron algunas figuras importantes de un peso específico y un peso moral, como es el caso de la Fuerza Nacional Progresista, tremendo error del gobierno dejarlos ir o crear las condiciones y darle motivaciones para que se fueran. Después el otro caso, creo que el del PUN y el de Elías Wessing del PQDC. Pero fuera de ahí, entonces, para compensar esto, contrarrestar esto y si se quiere aumentar,
vino el acuerdo, el gran acuerdo, increíble acuerdo, pero acuerdo al fin con el PRD, Sí. el PRD de Miguel Vargas y otras fuerzas políticas o movimientos políticos, entre ellos o sobresaliendo entre ellos el partido Moda, que el Moda sacó casi 100.000 votos apoyando a Hipólito Mejía, y ahora pues que inicialmente estaba el propósito era apoyar a Leonel Fernández, pero como el PLD escogió, oficializó la candidatura de Danilo Medina, entonces el Moda siguió ya en las proximidades del PLD y llegó a un acuerdo con esta organización y con Danilo Medina. Entonces yo creo que esas sumatorias más el trabajo que ha estado haciendo el presidente, bueno, pues sencillamente le han perfilado, le han dado un posicionamiento que difícilmente pueda hacer cambiarse las cosas de ahora para ahorita, y queda muy poco tiempo para ese ahorita. Yo creo que se le ha ido el tiempo realmente a Abinader, es muy tarde, él va a hablar esta noche, habrá que escucharle. Pero ellos tienen que aterrizar y poner los pies en la tierra para dos cosas: para que no se hagan daño, en el caso de Luis Abinader, no le haga daño a una candidatura incipiente que puede a sus tener posibilidades futuras. Que no hipoteque sus posibilidades futuras, porque yo creo que si él saca un 30 y tanto %, no, hasta un 29. La primera vez que sale a ruedo y saque un 29. Saca un 29, pero todavía pon tú que subiera un 30 y algo, para un arranque, pero está muy bien. Para un despegue sería muy bueno para él poder manejar las cosas en el futuro, porque acuérdate cuando el PLD inició, 18.000 voticos fue lo que sacó, y después que perdió reconocimiento electoral. Exacto. Entonces eso indica que Luis Abinader puede realmente hacer su trabajo para el futuro, prepararse, trabajar para el 16, pero en lo que se investiga el caso, no quemar las naves, no. Por varias cosas. Porque si quema las naves, entonces sencillamente pierde el espacio político, y entonces ni hay 16, ni hay 20, ni hay nada. Incluso desoír a muchos desorejados internos que están tratando de crear lío y crear problemas. No, pero por ahí iba. Si el no hipotecar el futuro, el no quemar las naves, está en preservarse para que puedan mantener el liderazgo de ese sector, y pudiera también, hasta si se quiere, conservar y mantener o convertirse en el liderazgo de la oposición. Ahí vendría un desplazamiento probablemente de Hipólito Mejía, dependiendo del desempeño de él y del manejo de él internamente. Porque si no se maneja bien, si no se sabe administrar, puede perder las elecciones y también puede perder las posibilidades de una candidatura en un próximo proceso. Y entonces ese espacio, bueno, pues dependiendo, repito, de ese manejo, pudiera ocuparlo entonces. Si ya no le interesara a Hipólito Mejía por razones de edad, de sus años o de su desinterés, su hija Carolina, entonces, porque dependiendo de la numeración que saquen, el número que tengan en las elecciones, pudiera Carolina, que aparentemente, además de lucir una buena figura, también ella luce que tiene facilidad de expresión. Es una trabajadora política, tiene buena preparación académica. Y buena preparación académica, entonces fácilmente, si ella se cultiva en la política y le coge entusiasmo al asunto, yo creo que pudiera trabajar el futuro. Sí, no la he escuchado, pero me dicen que habla muy bien. Sí, que habla muy bien. Se desenvuelve bien, le responde todos los temas. Sé por el padre alemán que tiene antes de morir, que ella tiene una excelente formación, es una dama de familia, organizada. Maneja varios temas, incluso el tema económico un tanto, porque fue... ella es economista. Es economista, se manejó hasta cierto punto muy cerca en el manejo económico con su padre desde la presidencia de la República. Creo que en las empresas familiares ella mantiene responsabilidad. Sí, pero tuvo una experiencia de Estado. Ella fue miembro de la Junta Monetaria del Banco Central y asesoraba a su padre o estaba cerca de él en muchas de las decisiones políticas o decisiones de Estado que se tomaban durante su gobierno. De manera que tiene una experiencia de Estado, aun cuando
quizás por añadidura o por familiaridad puede caerle algo de experiencia política, aunque no de práctica política necesariamente, la cual está ejerciendo ahora. Así es. Pero vamos a ver qué pasa. Insisto en que dependiendo de su manejo, de Luis Abinader, puede depender el que pueda aprovechar los números que pueda recibir en las elecciones y no tirarlo todo por la borda, que venga a crear, si se quiere, situaciones de desestabilidad, situaciones que afecten a la institucionalidad y cuya responsabilidad entonces se le achaquen a él como cabeza de ese proyecto político. Que Luis, yo creo que el compañero y amigo Félix Reina monitorea este programa, y yo creo que debemos decirle que nosotros respaldamos al presidente de la Junta Central Pero Electoral, por supuesto, que está haciendo un gran trabajo. Hoy dijo una cosa que a mí me impresionó, que él ha recibido presiones desconsideradas. Lo de desconsideradas lo agrego yo, de la embajada norteamericana amenazándole con quitarle la visa aérea a su familia, así como pero lo que debe hacer es romper la visa y mandársela en una funda al embajador. Sí, sí. Eso es lo que debería hacer. Si es por visa, mandársela, rompérsela y mandársela en una funda, mire, haga una sopa con ella. Así es. Porque por Dios, qué tanta cosa. A mí me gustaron unas declaraciones recientes, no recuerdo si fue el sábado que las vi, viernes o sábado, pero muy firmes de él, sí, presidente de la Junta, que decía, ningún extranjero la ley establece que ningún extranjero puede ir a la Junta a contar votos. Y eso es lo que quieren alguna gente, con algunos cómplices o irresponsables locales. Sí, y yo creo que son las elecciones mejor montadas, con mayor credibilidad y con mayor autoridad. Pero quieren desacreditar el proceso, quieren descalificar a la Junta, quieren crear incertidumbre, crear desconfianza, precisamente para después alegar. Pero no ha estado hablando hasta de fraude, ahí ha estado hablando Ubiere y muchísima otra gente hablando de fraude y de qué sé yo. Tú puedes apuntar enturbiar el proceso, tus críticas en cualquier dirección, tú puedes atacar, criticar las cosas incorrectas o las cosas inadecuadas que entienda que el gobierno ha hecho o ha dejado de hacer, pero tú no tienes por qué coger a la Junta Central Electoral como punto de lanza para desacreditar el proceso, que a nadie finalmente esto va a beneficiar. Aquí en una situación de inestabilidad, en una situación de incredulidad o incredibilidad, ¿a quién va a beneficiar esto? O sea, yo creo que después que se ha gastado un dinero en un proceso, pidieron que un 3% fuera contado manualmente. Entonces, no solamente lo llevaron del 13, lo llevaron al 15. Sí. Entonces, no, que ahora un qué sé yo cuánto %. Lo que quieren es meter las narices y las manos en la Junta Central Electoral. Y sobre todo, este subsecretario para Asuntos Hemisféricos que vino al país, vino con una agenda que realmente nosotros debemos censurar y criticar. Una agenda imprudente. Yo lo que creo... Y el tema haitiano es el que da de por medio. Siempre, Luis, porque los presidentes se cuidan, sobre todo las grandes potencias, se cuidan, son muy diplomáticos en el manejo, pero yo creo que en una situación como esta lo ideal hubiera sido ni siquiera recibirlo. Porque eso es una intromisión, venir en medio de un proceso electoral, a trazarnos pautas y amenazarnos con darnos paupao, como si fuéramos niños. Eso no se debe Eso tolerar. es una imprudencia política, una grosería, venir a estar, vea con el embajador, a respaldar públicamente en Palacio del Embajador y a decir que hay que respetar los derechos humanos. Pero ¿quién está ahí respetando derechos humanos aquí? ¿Qué es respeto de derechos humanos? Y venir a traer por las greñas el tren haitiano, que todo el mundo sabe que es al revés la cosa. Claro que sí. Es al revés, que al contrario se ha sido sobradamente condescendiente y complaciente. Y no le han dado más cosas, el trasero, porque Dios es grande. Hemos sido excesivos. ¿Tú entiendes? Pero se le ha dado demasiado como para que ahora vengan a decirnos lo que tenemos que hacer. Un subsecretario a meter cuco, a meter miedo a esta altura del juego. Debieron haber hecho como... Claro, el presidente está en campaña y tiene que cuidarse también, pero debieron haber hecho como hizo Balaguer, sentarlo en un banco ahí en la Marquesina y dejarlo esperando. Eso es lo que debieron haber hecho, porque por Dios, ¿qué tanta bulla y tanto amaraco? Lo que yo no entiendo es, en el caso del presidente Barack Obama, al que yo simpatizo
ampliamente por él, y sé que no lo han dejado gobernar como él quería, como algunas agencias de su gobierno o de su país tienen como tanta independencia, porque allá no hay una homogeneidad del manejo del poder, incluso a diferencia de aquí, porque aquí el poder casi todo lo maneja el presidente, está centrado en la figura presidencialista del jefe del Estado de turno. Allí en Estados Unidos un presidente a veces hasta un muchacho de mandado, que realmente muy poca cosa puede hacer, a veces muy poco, según lo establecido por el sistema. Y entonces una cosa dice el Pentágono, otra cosa dice la CIA, otra cosa hace que yo quién, y otra cosa hace el Congreso, y poca cosa hace el Ejecutivo, porque muchas de las disposiciones ejecutivas que emite para poder, una especie de gobierno por decreto o administrativo, algunas cosas que no puede manejar por el Congreso, se la desautorizan después, más adelante. O sea, no es tan fácil. Entonces yo no entiendo por qué se dan el lujo algunas agencias, si lo hacen independientemente, porque ellos cogen por la greña el nombre del presidente Obama para decir que él es que está respaldando al embajador de aquí, de Estados Unidos aquí, y muchísimas cosas. Cogen de parapeto el nombre del presidente Obama. O Obama no está tan bien enterado sobre la realidad política de aquí, que nosotros como latinos le tenemos una simpatía tremenda, y entonces digo un aprecio tremendo, y parece que él no se ha ganado ese aprecio en función de los cajetazos que nos viven dando. Así es. Desde por allá. Vamos a hacer la primera pausa y volvemos. Dominicana es más que casabe y mangú. Con su compañía y su alegría, véndame la vida como siempre. Siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden. Y este es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con sabor que enamora, con esencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva.
Un hombre de principios identificado con la lucha social y popular. Un hombre del pueblo con el deseo de servir a todos. Percival Peña, senador. Percival Peña, el general del pueblo. Percival Peña, senador por el Distrito Nacional. Vota 17. Está llegando mi pueblo, la hora. Mi senador, legislador a tiempo completo, trabajador incansable y dispuesto, siempre a servir a mi hermosa Espaillat. Mi senador, incomparable, leal, solidario, que con su entrega y su amor ha logrado engrandecer a toda mi región. Mi senador, quien con sus obras de bien social, en la salud y en la educación, ha puesto el alma y el corazón. Mi senador, comprometido con mi provincia y con la gente de la tierra mía, quiero que siga siendo mi senador. Vota José Rafael, dedicado a servir. Pelegrín Castillo, presidente. Defiende la patria y sus valores. Vota azul. Vota 10. Fuerza Nacional Progresista. Bueno, seguimos entonces. Luis, antes de seguir, el Parnaso Nacional está de luto. El Parnaso. Al Parnaso. Sí, el merengue típico, el general Larguito falleció ahorita. Falleció siempre. Sí, que estaba muy enfermo. Vi unas imágenes y lo vi muy deteriorado, francamente muy deteriorado. Que se estuvo diciendo en algún momento de que lo habían dejado abandonado, que estaba, pero después el Ministerio de Cultura aclaró que le hizo unas diligencias, él tenía una pensión. Hubo unos apoyos, unas cosas, pero parece que después la salud se le fue deteriorando y cuando llegué a verlo el otro día, un reportaje que le hicieron, estaba muy desmejorado. Sí, porque neumonía y tenía los dos pulmones muy lastimados. Él es autor de merengues que serán emblemáticos y por ejemplo hay una pieza que yo nunca he sabido calificarla de merengue, pero es muy popular, Navidad sin mi madre, que melódicamente es una pieza que sienta referente en la música nacional. Es interesante. Sí, que para esa época navideña pero ya lleva cierta nostalgia. Sí. Pero muchas veces cuando ya hay esos desgastes físicos, se pierde mucha masa muscular y hay la postración. Yo pienso que la gente descansa. Sí, no llega un momento en que con enfermedades de ese tipo ya hay momentos en que realmente siempre se dejan esas decisiones, que sea papá Dios que las tome, pero a mí no me gusta ver a la gente sufrir. Eso es desastroso. Igual que los accidentes, Luis, que comentamos. Mire, el accidente de las Américas, en el cual un autobús cayó al mar. Fue embestido por un carro. Imprudente, por exceso de velocidad. Murió una joven que esta semana pasada se había investido como licenciada en Derecho. Pues finalmente, porque decían que había varios heridos y demás, hay varios heridos, pero lesionados, pero entonces murió. Esa muchacha, graduada recientemente, madre soltera parece, es una lástima que una joven que estaba celebrando haber alcanzado un escalón importante en su vida pereciera en un accidente que producto de la imprudencia, de la velocidad. Que cuando está lloviendo o cuando es de noche se limitan las posibilidades y las habilidades de los que van manejando, y la gente tiene que entender eso. A veces cuando van manejando van demasiado cerca del que va adelante. Yo, por ejemplo, cuando ando con chofer que veo que anda, digo, mire, vámonos más al paso, despéguese de ese que va adelante, porque yo no veo por qué hay que estar encima del que va adelante a una distancia tan corta,
que sencillamente ante un frenazo que dé el de adelante no te da tiempo a ti a reaccionar. Entonces yo no entiendo por qué es que a la gente le gusta andar tan pegado del que va adelante. A mí no me gusta. A mí no me gusta eso, Que también por exceso de velocidad murió un prospecto del béisbol, un joven firmado por los Yankees, que parece ser que tenía muy buenas proyecciones, y además murieron 3 acompañantes que iban con él, incluso un menor de edad. Es una lástima. Hoy veo un reportaje que la madre de ese muchacho, parece que esas premoniciones tienen la dama, las madres le pidió que no saliera de la casa, quédate tranquilo aquí, pero a pesar de eso, él salió, estaba conduciendo a velocidad excesiva, parece. Y mira, el accidente que le costó la vida a él y a 3 más. Qué barbaridad, ¿eh? Hoy, Danilo, hemos publicado que la Junta Central Electoral aceptó a veedores de UNASUR en los comicios. Un acuerdo firmado entre el canciller y la Junta Central Electoral va a aceptar una serie de veedores. La Unión de Naciones Suramericanas. Que va a mandar esta entidad que fue creada en su momento por el presidente Chávez, y que uno piensa que ojalá que no quieran sacarle filo a esto, que se diga que estos se aceptan como veedores, no como contadores de votos. No, ¿qué es lo que ha dicho el presidente de la Junta? ¿Qué es lo que ha dicho el presidente? Por ejemplo, en el caso de las embajadas, él le mandó una invitación a todos los embajadores, claro, pero para que observen las cosas, no para que como observadores, no como árbitros allí, o veedores que quieren, o veedores no contadores, porque todo el mundo puede ir a ver. Sí. El problema está en que hay gentes que quieren que los pongan a contar los votos, y que los pongan a contar los votos manualmente. Y así no puede ser. Y eso no es función, en términos constitucionales, esa no es atribución de ningún sector que no sea la propia Junta Central Electoral. Sí. Ni siquiera los magistrados, los titulares de la Junta cuentan votos. Sí, que a propósito de eso me gustó, no sé si quizá debamos invitarlo a Francisco Álvarez, Pancho, sí, por alguno que es miembro de Participación Ciudadana, que hizo una serie de precisiones muy importantes. Ellos confían en que el proceso está bien montado, está bien organizado, y lo que quieren es ajustar algunas cosas, pero parece que no hay grandes diferencias. Que eso que dice él, sería bueno que también lo asumiera en su momento, por ejemplo, sectores que se precian de preocupados por los grandes problemas nacionales, por ejemplo el CONET y ese tipo de organizaciones, que a veces quieren debates políticos, señores, ellos quieren llevar candidatos allí para decirle lo que le conviene a sus intereses, que ellos quieren que hagan conveniente a sus intereses, pero no otra cosa. Entonces a veces están diciendo lo que los gobiernos deben hacer, pero ellos no hacen lo que ellos tienen que hacer. Para crear empleo, para fomentar el empleo también, porque debe ser una combinación. El gobierno de turno, el Estado, crea las condiciones para que el sector privado pueda promover la creación de empleo, pero ese sector tiene a su vez que crear los empleos, no puede quedarse con las cosas engavetadas allí. Entonces quiere también estar opinando de distintos temas, pero cuando hay temas como este que tienden a fortalecer la institucionalidad democrática del país, ¿por qué no hablan? ¿Por qué no fijan su posición y por lo menos le digan a quien tengan que decirle que dejen a la Junta trabajar tranquila, que la dejen hacer su trabajo? Que lo está haciendo con mucha responsabilidad. Que además de eso no estén creando, o por lo menos le salgan al frente a los que quieren crear malestar, a los que quieren crear un estado de incertidumbre, a algunos que viven escribiendo cosas con artículos grandísimos, larguísimos, dando a entender, pronosticando que todo se va a descalabrar. Sí, porque claro, es una campaña. Vamos a desacreditar el proceso, como si el proceso no nos favorece, vamos a desacreditarlo, vamos a echarlo todo a perder. Pero yo les voy a decir una cosa, ¿y quién es que va a ganar en una situación así? Porque va a haber un ganador y un perdedor, definitivamente. Claro, y al que le cuente los votos y le dé el 50 más 1, sencillamente es el ganador y lo van a declarar y lo van a posesionar y va y punto. Y los que apoyen la institucionalidad, aunque pierdan las elecciones, a la postre salen ganadores. Pero claro, pero mal puedes tú en sentarte o ubicarte como francotirador del proceso
un desacreditador del proceso para tratar, como se dice, de pescar en río revuelto. Señor, pero que río revuelto, más revuelto, ganancia de pescador, eso es muy relativo. Cuando, como a veces que vienen y envenenan a los peces por ahí arriba, y que para echarle mano muertos a los peces. ¿Y qué hacen con eso? Matar los grandes y los chiquitos y echarlo todo a perder. Entonces, yo no creo que los que estén apostando a enrarecer la cosa, ahí viven escribiendo a cada rato cosas, pronosticando que va a haber cataclismas y ventarrones y qué sé yo. Eso no está bien. Eso no está bien. Igual que, mira, me cayó malo ver una organización protestante, no católica, decir que, por ejemplo, que votar por mí no es un pecado. Yo creo que no, que realmente tú puedes adversar a mí no estar de acuerdo y explicar por qué no estás de acuerdo y decir que tú no la vas a votar. Ya eso es lo que corresponde. Pero decir que es eso, que eso... No, pues sí que es un pecado. Lo que va a decir que en función de los intereses de las iglesias... No, sí, nosotros tenemos nuestra agenda. Tenemos nuestra agenda. Nuestra lista de candidatos son estas. Y la lista de candidatos de la lista negra es esta también. Porque en su momento menudo la incluyeron en la lista negra de la iglesia, precisamente por las posiciones con relación al aborto, con relación al matrimonio. Sí. Que habrá agregado otra. ¿Qué otra cosa? Marihuana. A marihuana también, ¿qué quieren ahora? Quiere que legalicen. Que la legalicen también. No, eso no. Bueno, entonces, hay algunos discursos extraviados ahí que a veces uno no entiende. Y entonces, gente que fueron diputados ahí, que todavía son diputados hasta el 16 de agosto, el 16 de agosto es el 16 de agosto. Pero a partir de ahí ya salen de circulación. Hay varias diputadas que tienen, diputadas hembras ellas, que realmente tienen un discurso que uno no entiende. Se promovieron a través de una organización, en este caso el PLD, y entonces cuando fueron al Congreso asumieron unas posiciones independientes, muy beligerantes, algunas de ellas, y realmente se han distanciado de esas organizaciones, pero también se han distanciado de sectores importantes de la sociedad, porque eso de usted está apadrinando el aborto, está apadrinando el matrimonio gay, está apadrinando una serie de cosas que son contrarias son antinatura. Entonces, realmente usted no puede pensar que la sociedad se va a ser generosa con usted porque por su linda cara. Entonces yo realmente creo que van a recibir su... se va a reflejar los resultados. Se va a reflejar sus resultados, el resultado de sus posiciones políticas o de sus posiciones. Entonces, yo no creo que eso sea un pecado, pero sí tienen derecho esas organizaciones a tener su lista de candidatos. Sí, hacer objeciones y mandar a votar por candidatos. Por quien le dé la gana y a no votar por otros también. Ahí hay una lista, por ejemplo, la Fuerza Nacional Progresista tiene una lista de candidatos muy buenos, varios representantes de las iglesias, especialmente de las iglesias evangélicas, porque repito, aunque la Iglesia Católica está de acuerdo con parte de ese discurso, elementos importantes de ese discurso, pero los curas influyen políticamente, pero hasta ahora, y después del padre Meriño, bueno, solamente Agripino se metía en política, pero no como candidato. Lo que a propósito está muy callado, monseñor Agripino, está en bajo perfil. Él está en bajo perfil porque él salió de la universidad y de la responsabilidad. Creo que está todavía en el asunto del diálogo, pero que no hay muchas cosas que dialogar ahora. Consejo Económico Social. Y entonces, bueno, está en un perfil bajo. En otro tiempo, el tema de la observación, él hubiese tenido mucha beligerancia. Pero yo estoy de acuerdo con que las iglesias tengan sus candidatos y que participen. Hay muchos candidatos buenos ahí que tienen su discurso. Porque hoy no están, la gente del grupo gay no buscó también su... Sí. Hay un par de candidatos. Hay un par de candidatos, entonces bueno, ellos tienen su candidato hemos cambiado mucho, hay un par de candidatos gay y creo que hay una señora que era prostituta y no lo oculta, dice que bueno, que se retiró del oficio y no sé si pues si ella está retirada del oficio y está defendiendo, tiene derecho. Tiene todo el derecho del mundo. Ahora, fíjate, el espacio que han ganado esta gente
ese sector gay, que el otro día tuvimos nosotros aquí a un joven representante del PRM, abogado, muy preparado él, que él tenía su espacio ganado, le decía con 3,000 y pico votos yo salgo, y él tenía su asunto amarrado ya, pero como parte de los compromisos partidarios, el PRM se metió en esa onda también. Candidato gay. Imagínate tú. De manera que, y son tantos esos muchachos, parece que pueden sumar tanto votos. Bueno, acuérdate de la célebre frase de Camumbo: no seremos machos, pero somos muchos. Bueno, vámonos entonces a la pausa final y volvemos. Dominicana es más que casabe y mangú, más que arroz y habichuela. Es sabor, porque a todo lo que hacemos le ponemos sazón. Sí, esa alegría y picardía que todos llevamos dentro. Todo lo que se produce aquí sale del corazón, cosechado con tesón por gente tan noble como la tierra de esta isla bendecida por Dios. Dominicana es una cálida sonrisa que recorre el mundo contagiando de alegría a todo el que la recibe, con el sello que dice sin palabras: de Dominicana, con amor para el mundo. República Dominicana es fe, y tu fe mueve montañas. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Ven, dame la vida como siempre siento.